Las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico y 2 de enero de este nuevo año 2015. El tiempo sigue bastante fresco, sobre todo en el interior y el norte peninsular. Hay alerta por fuertes heladas en el centro de España, así que mucha precaución si van a coger ahora mismo el vehículo. En general, las nubes van a estar sobre todo presentes en el norte peninsular, donde va a haber intervalos, pero no se esperan precipitaciones demasiado importantes. Sí habrá nieve en cotas altas de montaña. En el resto de España los cielos van a estar poco despejados. Las temperaturas suben hoy ligeramente en la mitad este peninsular y también en Baleares. Pocos cambios en el resto del país. En Madrid rondamos ahora mismo los 2 grados bajo cero, los 3 en función de las zonas. Llegaremos como mucho hasta los 13. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima en Albacete, Granada y Teruel con 5 grados bajo cero. Este año que comienza 2015 viene marcado, entre otros asuntos, por las próximas citas electorales, concretamente las que se refieren a las elecciones locales y también a las elecciones autonómicas que se van a celebrar en todas las regiones, salvo en 4, en Galicia, el País Vasco, Andalucía y Cataluña, aunque no es descartable también que en estas dos últimas comunidades pueda existir un adelanto electoral. En Andalucía, si Izquierda Unida decide retirar su apoyo al gobierno de Susana Díaz, y en Cataluña, si Artur Mas decide convocar elecciones anticipadas, como le sigue reclamando Esquerra Republicana, que le ha dado al presidente catalán un plazo de 15 días para que convoque esas elecciones anticipadas. Oriol Junqueras hace ya además campaña electoral y arremete directamente contra el Partido Popular y también contra Podemos, después de que las encuestas reflejen que el partido de Pablo Iglesias en esta comunidad es ya tercera fuerza política muy cerca de Esquerra Republicana. Escuchamos a Oriol Junqueras. Mande quien mande en el Estado español, siempre estará en contra de que los ciudadanos de Cataluña se expresen en libertad y del ejercicio de la democracia. Siempre estará en contra de que los catalanes decidan ser independientes si así lo deciden y quieren. Decía Junqueras que gobierne el Partido Popular o gobierne Podemos, no van a poder hacerlo en Cataluña una consulta legal sobre la independencia, por tanto demostrando que quieren declararla de manera unilateral, que es lo que hasta ahora siempre ha defendido el partido de Junqueras. Desde el Partido Socialista, César Luena rechaza que puedan convocarse de nuevo elecciones en esta comunidad, dice que generaría división, lo mismo que en el Partido Popular de Cataluña. Enric Millo también cree que no es necesario un adelanto electoral. Nunca, y menos plebiscitarias. No, error, porque eso es ya fracturar. Y nunca plebiscitarias, porque además no podrían serlo, sería una farsa. Por tanto, no. Y ahí de nuevo vuelvo a agradecer y a presentar y a defender el papel del PSC, que es siempre el de aportar estabilidad, aportar centralidad y el estar dispuesto a echar una mano con tal de que no vuelva a haber en Cataluña de nuevo unas elecciones que fracturen más a la sociedad catalana. Bueno, Podemos viene a representar en Cataluña una fuerza política que utiliza recursos muy similares al independentismo, es decir, populismo y demagogia, como solución milagrosa a los problemas que tiene la sociedad. Y por tanto, en la medida en que Podemos no es una fuerza política independentista, se presenta claramente en Cataluña como una fuerza que se convierte en enemigo también del independentismo. El Partido Popular prepara una nueva visita de Mariano Rajoy a Cataluña, que esperemos sea menos relámpago que la última, que se produjo 20 días después del referéndum ilegal y en la que Mariano Rajoy apenas estuvo 2 horas visitando Barcelona, a pesar de que el propio presidente del gobierno había generado mucha expectación anunciando esa visita y diciendo que tenía que cambiar su discurso para que se entendiera mejor el mensaje contra los nacionalistas. Mariano Rajoy prefirió, sin embargo, estar apenas, como decimos, 2 horas en la ciudad condal porque regresaba a Madrid para asistir a una boda que tenía pendiente. Dijo, en cualquier caso, en Cataluña que había habido un referéndum ilegal, pero que no se había celebrado, eran las palabras del presidente del gobierno. Hay más noticias, las repasamos, nos las traen el Banco Santander. Si eres estudiante universitario, te gusta el marketing y quieres hacer prácticas en las mejores empresas, te estamos buscando. Esta es tu oportunidad. Para más información, entra en estudiantescontalento.com. Con la participación, entre otras, de Santander, Gallina Blanca, Yoigo y Toyota. Colabora Universia.
Exterior estamos hoy pendientes de la toma de posesión de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que va a anunciar determinadas medidas que nos resume nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Dilma Rousseff asumió este jueves su nuevo mandato como presidenta de Brasil y prometió mantener, defender y cumplir la Constitución, al tiempo que propuso un gran pacto nacional contra la corrupción en medio del escándalo de Petrobras, la petrolera estatal que está inmersa en varias investigaciones por graves irregularidades. La jefa de Estado aseguró que el primer paso de este pacto serán las medidas que prometió en la campaña para las elecciones de octubre pasado, como sancionar con rigor a funcionarios públicos que se enriquezcan ilícitamente, además de agilizar los procesos judiciales que supongan desvíos de recursos públicos y facilitar el procesamiento de altos cargos. Rousseff también dio pistas sobre sus próximas medidas económicas y sus principales objetivos. Muy especialmente la valoración del salario mínimo. Los primeros pasos de esta caminata pasan por un ajuste en las cuentas públicas, un aumento de los ahorros internos, la ampliación de la inversión y la elevación de la productividad de la economía. Haremos esto con el menor sacrificio posible para la población, en especial para los más necesitados. Sin duda, la presidenta tiene frente a ella varios desafíos, no solo centrados en la corrupción, sino también desafíos económicos. Veremos qué pasos da en los próximos días y, sobre todo, cómo logra apartarse de los escándalos que han caracterizado su primer gobierno. En nuestro país hoy estamos pendientes de determinados asuntos, entre ellos la presentación por parte de Podemos de sus dirigentes locales tras unas votaciones que concluían el pasado 31 de diciembre. Conoceremos, como decimos, a quienes van a dirigir en esas elecciones locales a la formación de Pablo Iglesias, eso sin una comparecencia que no va a realizar el líder de Podemos, sino que la va a realizar su número 2. Tiene más datos sobre lo que ha sido este partido en 2014 y cómo va a marcar 2015. Nuestra compañera Ketty Garat, buenos días. Buenos días. 2015 es el año electoral más crucial de las últimas décadas. 2 elecciones municipales y autonómicas y generales y una amenaza con nombre propio, Podemos. Quizá pueda hablarse del principio del fin del bipartidismo. Es verdad que están en retirada. Lo que nos toca a nosotros ahora es perseguirles. No nos conformamos con esto. Forman parte del problema. Hay que echarlos. Una fuerza emergente que amenaza con romper el cerrojo de la transición. En relación a los partidos políticos que quieren acabar con la transición ha traído democracia, libertad, derechos humanos, ha traído un régimen de descentralización política acordado entre todos. Nos ha permitido... Pero que se ceba especialmente con el PSOE en una cuantiosa fuga de voto por la izquierda. Pues yo coincido con Pablo Iglesias en que la sociedad española no se merece ningún embaucador más ni tampoco vendehumos, sobre todo cuando son tóxicos. Creo que Podemos tiene un reto enorme de concretar sus propuestas y de demostrar que son realistas. Es el año en el que se la juega un Pedro Sánchez elegido hace 5 meses por unas primarias a las que concurrirá nuevamente en julio como candidato a la Moncloa. Si hay uno o más candidatos, dependerá de si hay debacle el 24 de mayo y alguien tendrá que decidir. Y lo di, y el tren pasó, y ahora no me preocupa. Si vuelve a pasar el tren, pues ya se verá. Y si no pasa, pues tampoco pasa nada. Si yo no tengo ningún problema por eso. Su tren con parada Moncloa puede que no pase nunca, pero las tensiones en el PSOE van a continuar, como las de Cataluña, que amenaza con romper el mapa territorial de este país. Agradezco también a los más de 2 millones de personas que han participado y han votado. Y ha sido un éxito total. La posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña podría coronar 2015 como el año electoral por antonomasia, 12 meses que comienzan ya la semana que viene con la precampaña electoral. La corrupción sin duda también marcará este año 2015 con infinidad de asuntos todavía abiertos. Casos de corrupción todavía están sin cerrar en nuestro país, entre ellos el del clan de los Pujol. Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola van a comparecer el próximo 23 de enero como imputados junto a sus 3 hijos, Mireia, Marta y Pera, en pleno caso, por cierto, de corrupción de los Pujol. Mariano Rajoy tiene programada una visita el próximo 7 y 8 de enero a Andorra, en la que va a ser la primera visita oficial de un presidente del gobierno al Principado. Repasamos estas noticias y estas novedades que encontramos hoy en la prensa sobre la corrupción con Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro.
Según El País, una empresa relacionada con el caso Pujol, propiedad de la familia Sumarroca, pagó 581.000 euros a través de 4 transferencias al alcalde convergente de Torredembarra por trabajos que nunca se habrían realizado. Daniel Masagué, que fue detenido en junio y dimitió desde la cárcel, está imputado por cohecho, organización criminal, malversación, prevaricación y blanqueo. Las autoridades investigan la adjudicación de un aparcamiento a la empresa Teico por valor de 2,5 millones de euros y que tuvo un sobrecoste del 40%. En 2014 también conoceremos si el Tribunal Supremo decide imputar oficialmente a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. El consorcio de Almonte, investigado por la juez Mercedes Alaya por su relación con los seres fraudulentos, funcionaba como una agencia de colocación para exdirigentes del Partido Socialista. Según revela hoy el diario El Mundo, la mayoría de sus 20 empleados tenían relación con el partido. Entre las personas contratadas figura Fernando Chávez Pascual, sobrino del expresidente de la Junta, así como el que fuera alcalde de Lucena del Puerto o la exconcejal de los socialistas de Almonte, Marta Álvarez. Ana María Orihuela, que salió disfrazada de Rey Mago en la cabalgata de 2009, también consorcio que fue disuelto a comienzos de 2014 por las sospechas de fraude. Por cierto, que la juez Mercedes Alaya, que ha recibido duros ataques del Partido Socialista, ya ha recibido al menos el respaldo de algunos de sus compañeros, concretamente de los magistrados de las asociaciones APM y Foro Judicial Independiente, que se suman así al respaldo que le ha dado el Consejo General del Poder Judicial tras los duros ataques de, entre otros, el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, que fue el último en cuestionar a la juez Mercedes Alaya al decir que respetaba las decisiones de una mujer que lleva varios procesos complicados y sigue tan guapa. También dijo que carece de imparcialidad para instruir los SERE o que a ver de dónde saca tiempo para leer lo que pide. No abandonamos la justicia ni los casos que tenemos pendientes para este 2015, porque también, entre otros, está el del caso Gürtel. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado por concluida la instrucción de la primera fase de Gürtel, correspondiente al periodo de 1999 a 2005. El magistrado abrirá juicio oral contra los 43 imputados. En el banquillo de los acusados se sentarán los dos principales cabecillos de la trama, Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes, así como los extesoreros del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. El que fuera marido de la exministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda, también deberá dar explicaciones de su etapa como alcalde de Pozuelo. Su implicación en el caso forzó la dimisión de su exesposa después de que Ruz la considerase beneficiaria de los negocios ilegales de Sepúlveda. Bueno, pues como ven, un año muy cargado de actualidad y de noticias, marcado entre otros asuntos por lo que suceda en Cataluña, también por esas citas electorales y también, por supuesto, por la corrupción, en un año en el que vamos además a finales del mismo a ver cómo se sienta en el banquillo la infanta Cristina, a no ser que algo lo impida. Todo ello cuando además hemos conocido que este mismo año también va a jubilarse el juez que instruye el caso Noz, el juez Castro. En diciembre el juez del caso Noz, José Castro, cumple 70 años y con ellos llega la jubilización forzosa de la carrera judicial. La imputación de la infanta Cristina en el caso Noz por la comisión de 2 delitos fiscales perjudica la imagen de la corona. Esa es la opinión del Partido Popular. El portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, asegura que aunque la decisión de renunciar a los derechos dinásticos solo atañe al rey y a su hermana, confía en la madurez de la institución e invita a la duquesa de Palma a que reflexione y tome una decisión al respecto. Yo creo que en estos momentos es en lo que confío, ¿no? En que reflexione, que analice la situación y que tome alguna decisión. Evidentemente no es nada bueno. Pero sin duda de lo que va a querer hablar en los próximos meses el Gobierno es de la economía, lo mismo que ha estado sucediendo a lo largo de toda la legislatura. De hecho, Mariano Rajoy felicitaba el año. Lo hacía a través de Twitter diciendo que España ya sale de la crisis en un tono muy similar a cuando dijo que la crisis es historia del pasado. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista que concedía ayer a la cadena SER, también se mostraba bastante optimista con los datos económicos y llegaba a decir incluso que en España se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo. Escuchamos a Luis de Guindos. Va a haber una creación de empleo que yo creo que va a ser notable. Las perspectivas de la economía española también se han modificado. Es decir, se ha perdido de alguna forma el miedo a perder el puesto de trabajo que existía en España hace 2 o 3 años. Es decir, ahora la situación es completamente distinta.
Bueno, pues el gobierno intenta generar optimismo y se muestra eufórico ante los datos económicos, pero los españoles, sin embargo, opinan todo lo contrario. Y de hecho, el diario La Razón publica una encuesta de NC Report, según la cual casi 7 de cada 10 españoles desconfía de la recuperación anunciada para el año 2015. La mayoría cree, además, que no va a notar esa rebaja de los impuestos que nos ha anunciado tanto el gobierno y que ha entrado en vigor ayer mismo, el 1 de enero. Así lo percibe casi el 49%, que cree que en su bolsillo no lo van a notar, frente al 42% que creen que esa rebaja de los impuestos sí va a dar frutos. Una reforma fiscal, por cierto, que entraba, como decimos, en vigor ayer y que nos resume Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Será una de las medidas estrella del Gobierno y del Ministro de Hacienda anunciada para este año. Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Ha llegado el momento en el que los españoles van a recibir la compensación del esfuerzo que han hecho. Así, de esta forma, presentaba en el mes de junio Cristóbal Montoro la esperada reforma fiscal en el Consejo de Ministros, una medida de importante impacto económico, pero además de una enorme carga simbólica. Después de 2 años de subidas de impuestos prometiendo lo contrario, el Gobierno por fin podía permitirse dar esta noticia. La reforma fiscal que ayer entraba en vigor permitirá ahorrarnos una media de 350 euros a cada contribuyente, un espaldarazo definitivo al crecimiento, decía en el último Consejo del año Mariano Rajoy. Pero para llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil para el Gobierno, que se ha tenido que desdecir en varias ocasiones. La más polémica, cuando anunció que por primera vez las indemnizaciones por despido iban a tributar. Esto decía en un principio el secretario de Estado de Hacienda. Se incorpora un mínimo exento equivalente a 2.000 euros por año trabajado, que es el equivalente a un sueldo de unos 20.000 euros por año, y a partir de ahí se empieza a tributar. La lluvia de críticas obligó a Montoro a recular a medias. Las indemnizaciones tributarán, pero cuando excedan los 180.000 euros. Son algunas de las claves, pero además entre las principales novedades, destacar que se reduce de 7 a 5 los tramos del IRPF. Para las rentas más bajas cae de un 25 a un 19% y para las más altas de un 52 a un 45%. Los que más se beneficiarán serán las familias con hijos, porque aumentan las ayudas y las deducciones familiares. Y ojo, porque si cobran menos de 12.000 euros anuales, ya no tendrán que tributar. Pero como muchos en estas fechas, el Gobierno también tiene una asignatura pendiente para lo que queda de legislatura. Es qué pasará con el IVA. De momento, advierte Montoro. El IVA se va a quedar como está, son las recomendaciones de la Comisión Europea a ese respecto. Con la llegada del nuevo año llega también nuevos precios, como por ejemplo los billetes de Renfe, que suben un 1,85% y los sellos 4 céntimos. Bajan, sin embargo, algunos precios de la energía y el Euribor se mantiene en mínimos históricos, lo que augura que van a bajar las hipotecas. Tiene más datos Vanessa Vallecillo, buenos días. Este 2015 lo vamos a empezar ahorrando en nuestra economía doméstica. Después de 2 legislaturas con subidas, este año la factura de la luz nos va a salir un 4,9% más barata. Así lo confirmaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, antes de que terminara el año. ¿Hay una mejor respuesta que el que bajen los precios de la electricidad? Este año va a bajar la electricidad algo más incluso de lo que bajó el pasado año. También vamos a ahorrar en gas natural, que bajará un 3% su precio a partir de este mes de enero. Si utiliza bombona de butano, sepa que el precio se congela en los 17 euros para todo el primer trimestre. Después de marzo es posible, eso sí, que suba un 5% para compensar el preocupante déficit del sector. Si utiliza mucho su coche, buenas noticias también para usted. El litro de gasolina se abarata un 13% este año y el gasóleo un 14,6%. Si viaja en transporte público, la cosa cambia. Renfe sube casi un 2% el precio de los billetes de cercanías y FEBE. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, no celebra la medida. Dice que supone un martillazo más en el deterioro de las condiciones de vida de los españoles. Acusa al gobierno de gravar al 90% de la población y librar de pagar impuestos al 10% restante. En su opinión, los esfuerzos deberían centrarse en los grandes patrimonios y en las grandes rentas. Es un capítulo más en la política del gobierno de Rajoy. Cuando yo hablo de desigualdad, es deteriorar las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras, es decir, de los españoles y de las españolas. Y esta reforma fiscal es un martillazo más en esa política de deteriorar las condiciones de vida.
Y atención a la próxima noticia que les vamos a contar, porque las verdaderas campanadas las ha dado este año Canal Sur, lo que ha llevado ya a la primera dimisión de este ente público. El director de emisiones de Canal Sur ha abandonado su cargo después del patinazo del ente público durante la emisión de las campanadas de Año Nuevo. 9 de las campanadas no llegaron a verse. Fueron interrumpidas por publicidad. José Luis Pereñíguez puso su cargo a disposición de la dirección de Radio Televisión Andalucía. Según informa Canal Sur, en una nota, tomó esta decisión con independencia del expediente abierto, nada más producirse el incidente. Escuchamos el momento. Va a salir todo en pantalla, no habrá problema. Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale? Tenemos ahí está el reloj preparado. Amanece un año nuevo y Andalucía le presta su luz, su diversidad, su fuerza y su paisaje. Del año 2015 al año 2017, la ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. Lo que sucedía es que cuando los presentadores iban a dar paso a las campanadas, se iban directamente a publicidad, regresaban en la segunda campanada y nada más darla, volvían de nuevo a emitir anuncios hasta la 9ª campanada. Por lo tanto, se han perdido unas cuantas uvas los andaluces que hayan seguido la retransmisión de las campanadas en la Puerta del Sol a través de Canal Sur. Como ven, ya se ha producido una dimisión por este grave incidente. Repasamos el tráfico. Laura Villalba, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el balance de la Operación Navidad. En su segunda fase, la de fin de año, 12 personas han fallecido y 2 han resultado heridas graves en los 10 accidentes mortales ocurridos en las carreteras desde el viernes. Recordemos además, Maite, que hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la directora general de Tráfico, María Seguí, presentarán el balance de los accidentes ocurridos durante todo el 2014. Vamos ya, eso sí, con la situación de las carreteras en Madrid, que a estas horas están muy tranquilas, salvo algunas congestiones en la zona de Cuatro Caminos, en la calle Santa Engracia. De momento nada más. Contactamos con la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Fernando Pérez, buenos días. Buenos días. Continúa la tranquilidad en las carreteras españolas.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Hoy viernes 2 de enero de este nuevo año 2015 va a ser una jornada bastante complicada en cuanto al tiempo, al menos muy fría en el centro y norte peninsular. Hay alerta amarilla por fuertes heladas en el interior y en general intervalos nubosos en toda la mitad norte del país, aunque en el resto va a haber cielos más despejados. Las temperaturas suben en la mitad este y siguen sin grandes cambios en el resto. Ahora mismo en Madrid estamos a 2 grados bajo cero o incluso 3 o 4 grados según las zonas. En las afueras, por ejemplo, hace más frío. Llegaremos como muchas. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima en Albacete, Granada y Teruel con 5 bajo cero. Iniciamos este repaso a la actualidad contándoles la última hora que se producía ayer de ese fallecimiento de un alpinista del país de España que conocíamos a última hora de la tarde. Repasamos esta actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Fernando Lorente. El cónsul de España en la localidad argentina de Córdoba se desplaza hacia la zona en la que ayer falleció uno de los 2 alpinistas vascos atrapados en los Andes. Según ha informado el entorno de los afectados, su compañero ha conseguido bajar por sus propios medios hasta la zona donde se encontraban los equipos de rescate argentinos y chilenos. El fallecido, Fernando Osa, habría sufrido el llamado mal de la altura. Desde entonces llevaba 3 días esperando auxilio a más de 6.000 metros de altura en el nevado Ojos del Salado. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández, y el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas van a explicar los detalles de la bautizada como Operación Pericles contra el narcotráfico. La Guardia Civil ha detenido a 2 personas que operaban en aguas próximas a la isla con un alijo de 725 kilos de cocaína escondido en un velero. Ambos son de nacionalidad española. Hoy se hace realidad la presencia de España en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro García Margallo pasa a ocupar un asiento entre los 10 miembros no permanentes que completan el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas. España vuelve al Consejo por primera vez en 10 años para trabajar por la paz y la promoción de los derechos humanos. Marruecos rompe la cooperación con Francia en materia antiterrorista. Según publica El Mundo, se trataría de una decisión unilateral del gobierno de Rabat que acusa a los responsables de política exterior galos de hostigar al jefe de sus servicios secretos. De esta forma, España se convierte en el único puente de información entre 2 países de los que más musulmanes parten para incorporarse a Estado Islámico. El ministro García Margallo habla sobre la amenaza del Estado Islámico en una entrevista en El País. El ministro reconoce que su extensión en el norte de África amenaza seriamente la seguridad de España. Por otro lado, asegura que estamos ante una oportunidad para que Israel y Palestina alcancen un acuerdo de paz. García Margallo recuerda que ningún Estado reconocería una supuesta declaración de independencia de Cataluña. Un matrimonio extranjero de origen extranjero y su hija que permanecían ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba debido a la posible mala combustión de una estufa. Según Emergencias 112, presentan signos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de la ciudad. Y el primer bebé de 2015 es por 4º año consecutivo catalán. Se llama Noelia, nació cuando solo habían pasado 32 segundos de la medianoche y vino al mundo en el hospital de Tortosa, en Tarragona, curiosamente en el mismo donde nació el primer niño de 2013. El parto de la pequeña se adelantó ya que su nacimiento no estaba previsto hasta el 13 de enero. La mayoría de los recién nacidos en Año Nuevo han sido niñas. Bildu dejará fuera de las ayudas al deporte local a las actividades que se realizan en español. Según el ABC, la delegación del Gobierno en el País Vasco, dirigida por Carlos Urquijo, ha denunciado una normativa reguladora aprobada por el Ayuntamiento guipuzcoano de Lezo el pasado 16 de octubre, por la que se presupuestan 27.000 euros en ayudas para los deportes en los que se garantice el uso del euskera. También se exige que si se organiza alguna conferencia o actividad pública y el orador no es vascoparlante, tendrá un ayudante euskaldún. Interior planea endurecer las medidas contra los ultras. Se aplicarán para ellos las mismas que se emplean para combatir a las bandas latinas violentas. Un plan de actuación puesto en marcha en 2005 ha sido una decisión del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en una instrucción abierta como
muerte del hincha radical del Deportivo de La Coruña en Madrid. Novedades en torno al avión de Air Asia desaparecido el pasado domingo. Los datos del radar examinado por los investigadores muestran que acometió un fuerte ascenso antes de estrellarse. Continúa además la búsqueda del aparato pese a que el viento y la lluvia está dificultando las tareas de rescate. Sí se han recuperado ya los cuerpos sin vida de 7 pasajeros y en Albania hoy empiezan los trabajos de remolque hacia Italia del ferry incendiado el domingo en el que murieron 11 personas. Giorgio Napolitano ha anunciado su renuncia a la presidencia de Italia. Lo ha hecho nada más comenzar su tradicional discurso de fin de año, que ha durado más de 20 minutos y en el que no han faltado las referencias a la mafia. El todavía jefe de Estado ha pedido a los partidos madurez y responsabilidad en la elección de su sucesor. A sus 89 años dice Napolitano que la edad le ha traído limitaciones a la hora de ejercer los deberes institucionales. Por ello presentará su dimisión en las próximas semanas, coincidiendo con el fin de la presidencia italiana de turno en la Unión Europea. La Nochevieja ha terminado en tragedia en Shanghái. 36 personas han fallecido en una estampida organizada en el centro de la ciudad. Al menos 47 más resultaron heridas. Faltaba menos de media hora para la medianoche. Se desató la locura cuando empezaron a caer billetes de $100 de un edificio. Los ciudadanos que habían salido a las calles corrieron a coger el dinero agolpándose los unos sobre los otros. Hubo caídas y muertes por asfixia. Los billetes eran falsos. La acción respondía a una estrategia publicitaria del club M18. El Papa censura las que ha llamado nuevas formas de esclavitud. En su homilía durante la Jornada Mundial de la Paz se ha referido así a las escasas oportunidades de trabajo, las difíciles condiciones de los inmigrantes y también la corrupción. Francisco ha señalado como causa de estos problemas la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión, combinadas con la falta de acceso a la educación. Te pasamos ya a la prensa económica. Lo hacemos como siempre con La Caixa. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Manuel Llamas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué nos cuentan hoy los diarios económicos? Bueno, pues tenemos un poco de todo. Tenemos balance del año 2014, que acaba de terminar, y alguna noticia positiva para empezar este 2015. No todo van a ser malas noticias. Si te parece, empezamos por el diario Expansión, que recoge en su portada como primera noticia más destacada, el balance bursátil del pasado año. La bolsa sube un 3,6% y es el mayor ascenso bursátil de toda Europa. La bolsa española ha tenido un buen 2014, el IBEX ha terminado con una ganancia del 3,6%, lo que le convierte en el mejor índice europeo. Por ejemplo, el DAX de Alemania ha subido un 2,6%, la bolsa francesa un 0,2% y sin embargo la bolsa italiana un 0,2% y sin embargo la bolsa francesa o la de Reino Unido han registrado pérdidas. Los expertos confían además en que este nuevo año permita al IBEX batir el nivel de los 12.000 puntos, apoyados por las buenas perspectivas de crecimiento y las medidas del Banco Central Europeo. Así pues, no ha sido un mal año para los inversores en el IBEX 35. Más que el porcentaje de subida, es importante también que estamos por encima de los 10.000, algo que no sucedía desde hace varios años. Pues según. Sí, desde el año 2009, que no terminamos por encima de ese nivel. Lo que pasa es que, bueno, aún todavía estamos alejados de los picos, los punto máximo que se alcanzó durante la burbuja, y eso refleja en gran medida el desplome que ha sufrido la bolsa española durante esta crisis económica. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el año 2007, si observamos cuáles eran las empresas en las que se incluían las empresas que formaban parte del IBEX 35, había muchos bancos y había muchas inmobiliarias. Esas inmobiliarias, algunas de ellas han desaparecido, están en proceso de liquidación o han quebrado, y los bancos han sufrido también desplomes importantes, con lo cual se ha generado una renovación de los miembros o de las empresas que forman ese IBEX 35, y bueno, poco a poco pues se ha ido recuperando. Otra noticia interesante que recoge Expansión es que las comunidades autónomas cuentan con 9.500 liberados sindicales. Esto es una auténtica barbaridad. Y esto que no sabemos muchas veces ni las cifras oficiales, seguramente será un cálculo, ¿no?, que habrán realizado. Es una estimación que han realizado en Expansión, y estos son 9.500 liberados sindicales que pertenecen a la administración autonómica, es decir, los que trabajadores del sector público que se dedican exclusivamente a labores
labores relacionadas con el sindicato, pero que cobran, eso sí, su salario completo. O sea, que quedan todavía ayuntamientos y Estado central. Faltan, efectivamente, ayuntamientos y Estado central. Estos 9.500 son exclusivamente de las comunidades autónomas. ¿Por qué digo que es una barbaridad? Pues básicamente por dos razones. Una, porque casi no se ha reducido el número de liberados sindicales durante la crisis, lo cual ya es preocupante. Siempre se habla de muchos recortes, y luego te vas a las cifras y esos recortes o son muy exiguos o directamente no existen, no hay recortes de ningún tipo. Y este es un claro ejemplo. Apenas se ha reducido el número de liberados sindicales en las comunidades autónomas. Pero lo grave, para ponerlo en perspectiva, es que si lo comparamos con lo que sucede en otros países, la cifra es absolutamente desproporcionada. Por ejemplo, Italia, el sector público italiano, contaba con 3.000 liberados sindicales. Contaba con 3.000. Las comunidades autónomas tienen 9.500. Pero es que el nuevo gobierno de Italia, con Matteo Renzi al frente de este ejecutivo, ha reducido a la mitad el número de liberados sindicales, de 3.000 a 1.500. Y nosotros... Solo, insisto, las comunidades autónomas tienen 9.500, casi 10 veces más, lo cual es una auténtica barbaridad. El diario El Economista también recoge una noticia relacionada con balance del año 2014 y dice que el ahorro en intereses de deuda duplicó a los ajustes el pasado año. La bajada de la prima de riesgo generó un colchón de 18.200 millones de euros. Bueno, este cálculo es un poco tramposo. Digo, ¿por qué es tramposo? Porque efectivamente, si la prima de riesgo hubiera estado en los niveles en los que cerramos el año 2013, cuando los intereses por la deuda pública rozaban el 4,5%, pues hubiéramos pagado muchos más intereses. Hemos pagado menos porque se ha reducido la prima de riesgo. Sí, el coste de la deuda, pero la deuda ha aumentado en sí misma. Claro, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Esto es ¿por qué digo que es maniqueo? Es maniqueo porque, claro, si tú estás pagando una hipoteca y te suben el tipo de interés, pues pagas más. Pero lo que no es tramposo hacer esa comparativa, porque lo que hay que ver realmente es cómo ha evolucionado el pago real de intereses. No el supuesto, no el previsto, sino lo que realmente hemos pagado. Y lo que realmente hemos pagado ha sido más. El pago por los intereses de la deuda aumenta año a año. Y no por la prima de riesgo, sino porque el volumen de deuda pública es mucho mayor. La deuda pública sigue creciendo. Durante la crisis económica casi se ha triplicado. Hemos pasado del 30% a casi el 100% del PIB. Menos mal que iba a haber recortes y planes de ajuste. Insisto, es otro ejemplo de donde se puede observar claramente que los recortes han sido muy exiguos o directamente inexistentes. En este caso, ese volumen de deuda tan grande, pues supondrá que el año que viene el pago en intereses de la deuda, este año el pago de intereses de la deuda supondrá casi 35.500 millones de euros y esto es un 12% más que 2014. Esto significa que los españoles, los contribuyentes, vamos a pagar casi 100 millones de euros al día. Entonces, bueno, pues insisto, una barbaridad. No hay ajuste por ningún lado. Y por último, 5 días que abre con pues esa reforma fiscal con la que empieza el año, más dinero en el bolsillo. Esa rebaja de impuestos que ha aprobado el gobierno supondrá un ahorro de 9.000 millones de euros en 2 años. Cuidado, 2015 y 2016, siempre se da la cifra de 9.000 millones, pero es en 2 años. Habrá que esperar, yo creo, más bien a ver las nóminas, si esto realmente va a suponer algo en los bolsillos, porque se habla de todo tipo de cifras, ¿no? Desde los 10 euros al mes a los 30 y pico. La media ronda entre los 20 y los 35 euros al mes, porque nos van a retener menos, por un lado, y al mismo tiempo nos van a reducir el tipo de IRPF. Pero bueno, sigue siendo una rebaja ínfima, sobre todo si se compara con con las subidas que se han aplicado durante estos últimos años. Realmente el PP va a terminar la legislatura con unos impuestos mucho más altos con los que empezó la legislatura. Y a ello se suma además el hecho de que la inflación es muy baja o directamente es negativa, con lo cual va a aumentar la renta disponible de los ciudadanos. Y por último, una noticia que también se hace eco 5 días, y es que SACIR consigue parte de sus reivindicaciones en el canal de Panamá. Ha conseguido que la Corte de Arbitraje, en la que se estaba decidiendo cuál era el volumen de sobrecostes que tenía que afrontar Panamá, pues ha reconocido parte de esas reivindicaciones y en concreto reconoce 193 millones de euros de sobrecoste en el canal de Panamá de los 463 millones que reclamaba el consorcio, con lo cual, pues digamos que ha hecho una decisión salomónica. Las empresas pedían 460 millones y la cosa se ha quedado casi al 50%. Bueno, pero al menos es buena noticia, ¿no?
Bueno, al menos parcialmente, porque les da la razón a las empresas españolas. En parte, efectivamente. Bueno, gracias, Manuel. Vamos ya con los deportes. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tu seguro de hogar en La Caixa y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Promoción válida hasta el 22 de febrero. Consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital. Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí. Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 914094002, 914094002 o escribir a club@libertaddigital.com. Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular. Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores. Toda la información en clublibertaddigital.com. Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más. Merece la pena venir. Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable. Yo soy Forsman, capaz de multiplicar por 10 mi fuerza y levantar más de 800 kilos de peso. Yo soy Flashman, puedo multiplicar por 10 mi velocidad y correr a más de 800 kilómetros por hora. Bueno, pues yo soy Manolo Pérez y puedo multiplicar por 10 mi poder de inversión eligiendo entre más de 800 valores negociables. Claro, con la cuenta Tentuplica de Selfbank, así cualquiera. No. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. La mañana de Federico es radio. Miguel Ángel Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Bueno, vamos a repasar brevemente la actualidad deportiva, empezando por esa noticia que contábamos ya antes en el repaso de la actualidad del alpinista fallecido, desgraciadamente, cuando estaba escalando. Pues así es, Maite. El mundo del deporte pues se ha teñido de luto por ese suceso que bien contabas. El cónsul de España ya en la localidad argentina de Córdoba se está desplazando hacia la zona en la que ayer falleció, pues como decimos, uno de los dos alpinistas vascos que estaba atrapado en los Andes, Fernando Osa, que recordamos había sufrido el llamado mal de altura, y la verdad es que hay que lamentar muchos sucesos de este tipo en la montaña. Y también, cambiando de asunto, dejando a un lado este trágico suceso, tenemos que contar que mañana vuelve la Liga, la jornada 17, y podemos destacar, por ejemplo, los partidos del sábado. El Atlético se medirá al Levante, el Sevilla al Celta, Elche Villarreal, Málaga Almería y el Deportivo al Athletic de Bilbao. Ya en el domingo tenemos que destacar que el Valencia se enfrentará con el Real Madrid después de este parón navideño, que recordamos el Madrid pues se perdió ese partido amistoso con el Milán 4-2 en los Emiratos Árabes. De Ancelotti, pues buscando seguir encadenando esas victorias consecutivas en los partidos de Liga, y sí, el porque Barça... la derrota no cuenta, ¿no? Es exacto, un partido amistoso, no va a computar. Eso es, veremos a ver cómo empieza el 2015, el año blanco. Y también tenemos que hablar de que el Barcelona, que la verdad es que acabó la temporada con muchas dudas, se va a medir a la Real Sociedad. Hoy también es portada en algunos diarios deportivos algún jugador del Real Madrid, en el caso Pepe, el defensa central del Real Madrid, porque al parecer pues ya el Madrid se estaría planteando la renovación del defensa, porque acaba contrato en junio de 2016, y la verdad es que están muy contentos con su rendimiento, Maite. Gracias, Miguel Ángel, y le recomendamos a los oyentes a estas horas, como siempre, que sigan muy de cerca la programación de Movistar. Silvia. Y empezamos, si te parece, Maite, hablando de series. Primeros 10 capítulos de la primera temporada de Red Band Society, disponibles bajo demanda a través de Movistar Series. Podemos ver también un documental a partir de las
las 10 de la noche en el canal Historia, en el dial número 75, titulado Día de los Archivos Perdidos, el episodio número 1. Y para los más pequeños de la casa, aprovechando que todavía continúan de vacaciones, a las 10:30 en el canal Hollywood, en el dial número 31, Pérez, el ratoncito de tus sueños, de Juan Pablo Buscarini. Bueno, una programación muy navideña. Gracias, Silvia. Les dejamos con la información local. Regresamos en unos minutos a las 8 en punto de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Es